Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes 1 de octubre de este 2016 comenzamos Mirada Financiera, un nuevo mes. El mes de los gatos, también el mes en que algunos nos tenemos que comenzar a cuidar. Se ríe aquí Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cuándo comenzó el mito que vi que pasara agosto? Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. La verdad que no conozco esa parte de la historia, pero con lo que sí me sorprendiste con que es el mes de los gatos. O sea, de verdad. Pero si siempre se ha dicho que agosto es el mes de los gatos. Es que lo es, pero se me fue. Bueno, un ingrediente un poco de humor. No está en mi registro. Para desarmar un poco las cifras, hacerlas un poquitito más amigables. Más amigable dentro de lo que estamos viendo. Esta es una semana muy importante para nuestro país, no solo con respecto a la discusión que se viene, a las AFP, etcétera, sino que el viernes vamos a conocer IMASEC y la verdad que los indicadores que entregó el INE el día viernes no fueron muy halagüeños. Así es. O alentadores. También. Ahí te voy a preguntar cuál es tu proyección de IPC para... Anduvimos re bien el mes pasado, por lo tanto sí. debiéramos estar lamentablemente asertivos. ¿También estás como Alejandro Fernández en un 0,5% más o menos? Me voy incluso un poquito más abajo. Estoy en un rango, dependiendo cómo uno tome los números y la ponderación que le des para el mes particular, entre 0,3 y 0,5. Opa. Y eso que la media debe estar en torno a 0,6, 0,7. O sea, hay un sesgo en general más bien al 0,5 y el texto de la expectativa está entre el 1,2 y el 1,5, el texto. O sea, hay un rango bastante amplio en esta vuelta respecto al IMASEC. Así que el viernes comenzaron vamos a saber las apuestas, señores. Así comenzaron las fichitas. Ahí vamos a ver quién es el ganador. Espero que pierdas. Tú y Alejandro. Y que vayamos un poco más arriba. La medición anterior, la de mayo, yo te había visto, creo que yo estaba más positivo y básicamente era por el efecto calendario, pero si uno corregía por efecto calendario, en el IMASEC del mes de mayo, la verdad que el crecimiento no superaba el 0,5, 0,7, dependiendo cómo estuviera calculado, tuvimos 3 días hábiles más. Esa situación no se repite en el mes de junio y además... Tienes que agregar el elemento que ya contamos con los datos sectoriales muy malos que los podemos repasar. Entiendo que los vieron el viernes con Alejandro, así que a lo mejor estaríamos repitiendo. Exactamente, pero bueno, podemos tomar algunos de esos datos para hacer la proyección final ya. Exactamente, cuando estemos terminando el programa. También es una semana muy importante en Estados Unidos, no por la campaña presidencial, que fue la que estuvo marcando todas las noticias durante la semana pasada, sino que porque el viernes vamos a conocer los datos relativos al empleo no agrícola, este empleo privado en Estados Unidos, en una semana pasada donde se vio un PIB de Estados Unidos bien bajito, un 1,2%, bastante malo. Y que alentó y presionó la baja y la caída del dólar. Si quieres también eso lo podemos comentar de por qué. Nos va a faltar tiempo en este programa. Como siempre. Ya partamos con las bolsas para ir más rápido. Tan mixtas las bolsas. Partimos con el Asia, el Nikkei avanzó un 0,40%, el Hang Seng arriba también un 1,09%, Shanghái abajo un 0,85%. Europa ya cerrado, las plazas a la baja, el FTSE 100 de Londres un 0,45%, el CAC 40 de París también un 0,69%, el DAX alemán un 0,07% y el IBEX 35 de España un 0,86%. Hoy día se conoció el PMI de la zona euro, también las noticias relativas a Gran Bretaña. Se prevé que esta semana el Banco Central de Inglaterra haga alguna baja con respecto a su tasa de interés. Bueno, vamos a Estados Unidos, tenemos el Dow Jones que baja un 0,30, el Standard & Poor's también decrece un 0,16 y Nasdaq, el tecnológico, está al alza un 0,30%. Buenos resultados de las empresas tecnológicas, lo vamos a comentar también. Y a nivel local está bajando el IPSA un 0,17% y el IJPA también desciende un 0,16%. El cobre tuvo un repunte en la Bolsa de Metales de Londres, 1,1 en $2.25. Y tenemos el dólar que tuvo un salto con respecto al cierre del viernes de 2 pesos, 6,57,5
comprador y 657,8 vendedor. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Tenemos nuestro Twitter, @infinitafm, y también tenemos nuestro WhatsApp 569-6511-9985. Te puedo preguntar de inmediato por el dólar. A ver, el dólar hoy día sube un par de pesos. Las bolsas afuera están, tú dijiste, es mixta, claro, hay algunas que están subiendo, otras que están bajando. En general los resultados de las empresas, que los vamos a ver con mayor detalle, han sido relativamente positivos y se ha ido dejando atrás en parte las secuelas del Brexit, y estamos en máximos históricos a nivel de bolsas internacionales. Por lo tanto, hoy día lo que está moviendo el dólar es básicamente la expectativa de qué es lo que va a ocurrir en materia de tasa de interés. La semana pasada tuvimos reunión de la Reserva Federal. El anuncio fue relativamente tibión, en el sentido de decir, mira, han ido desapareciendo parte importante los riesgos. Sin embargo, los datos que salieron el día viernes dieron cuenta de una economía que está más lenta de lo que era la expectativa. Se esperaba el orden de un crecimiento para el segundo trimestre del 2,3%, y lo que se reportó fue un crecimiento del 1,5, 1,6. Ya no me acuerdo exactamente si era 1,5 o 1,6. El punto es que un menor crecimiento de Estados Unidos llevaría probablemente a la Reserva Federal, o le entrega un elemento más sobre el cual se distancia el momento en el que haga su segunda y necesaria alza de la tasa de interés. Esa postergación es lo que genera la presión a la baja del tipo de cambio. Esta recuperación de 2 pesos de alguna manera tiene que ver con que los elementos estructurales de mediano plazo en relación al dólar dicen que debiera, a propósito de esta alza de tasa de interés que en algún momento va a llegar y que es necesaria, que es lo que hemos estado señalando, debiera tener una presión al alza. Por lo tanto, lo que ha ido haciendo es marcar ciertos, comillas, pisos o resistencia en el rango de los 650 pesos, y no ha logrado romperlo, porque cuando llega levemente por debajo de eso, aparece una fuerza compradora que lo levanta, y con los mercados relativamente planos, como ocurre hoy, tiende a generarse este rebote de 2 pesos en el dólar. Imagina que hoy día el precio del cobre tuvo un alza, y a pesar del alza en el precio del cobre, el dólar muestra también un alza, rompiendo esa correlación habitual. O sea, yo te diría que este alza de 2 pesos es más bien un rebote, de que el tipo de cambio en el rango de los 650 pesos está, no te digo desacoplado porque no es el caso, sino que está, comillas, relativamente barato en un escenario de probabilidad de alza en la tasa de interés. El dato del viernes es muy importante, el que decías tú, de empleo en Estados Unidos. Se están esperando el orden de la creación de 180.000 empleos. ¿Por qué? Porque si el dato es mejor que lo que se espera, nuevamente aparece el fantasma de que la alza de la tasa de interés va a venir antes. Esas son las si expectativas. El dato es más malo de la expectativa, o en línea con la expectativa, que ya es bastante deteriorada en relación a la medición anterior, lo que va a ocurrir es que el tipo de cambio va a seguir teniendo una presión a la baja, porque vamos a distanciar en el tiempo el momento en el que la Reserva Federal lleva adelante esta normalización en materia monetaria. Y fíjate que, unido un poco a lo que estábamos hablando de Estados Unidos, no sé si se entendió. Yo supongo. Le preguntamos a nuestros auditores, si no lo entendieron, que nos escriban. Pero, no entendimos nada, pero yo creo señor Latorre. Síntesis, porque yo creo que, a ver, el punto es, si sube la tasa de interés en Estados Unidos, el tipo de cambio en Chile va a tener presión al alza. No podemos saber cuánto ni cuánto va a subir. Uno no puede afirmar para arriba, va a tener presión al alza. Si la Reserva Federal decidiera mantener por mucho más tiempo la tasa de interés baja, el tipo de cambio va a tener presiones también a la baja, porque no va a haber incentivo para la salida de capitales a aprovechar ese diferencial. Esa es la razón, para explicarle un poco a la gente, porque yo creo que con la vuelta larga que nos dimos, puede ser que alguien se lo haya perdido. Poder de síntesis. Bueno, nos vamos muy ligado a la economía estadounidense. Está la economía mexicana, y hoy día se entregaron datos con respecto, por ejemplo, al PIB de México, que muestra una contracción de un 0,3%, una caída mayor de lo anticipado por el mercado, fíjate, y siendo su peor resultado en 3 años. Este resultado, según el análisis que hace BCI, viene de la mano de la pronunciada contracción del sector industrial, el cual ha estado ligado principalmente a la economía estadounidense, y obviamente que tuvo un débil desempeño en igual periodo. Estamos hablando de este 1,2%. Y ojo, que también dentro de lo que está pasando tiene mucho que ver el sector industrial con el petróleo. Peso mexicano
que a todo esto, a propósito, le pasa una cosa parecida a la chilena. Primero, en el sentido de que es una economía exportadora de materias primas. Tiene mucho servicio, el tema de turismo, pero el petróleo, tal como tú lo has señalado, es una fuente importante de los ingresos. Y ahí ha tenido un deterioro importantísimo. Y lo segundo es que está muy indexado y relacionado a lo que pasa con Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos se ralentiza, que es lo que ocurrió en el segundo trimestre, esto resiente México con el dato que tú nos estás dando. Y el tipo de cambio, 18.22 por dólar. Yo recuerdo hace un par de años atrás haber estado en México. Estaba y 14. 13 y medio, sí. 14, y ha estado subiendo de una manera impresionante. Aquí estamos hablando de 13 a 18, es prácticamente un 50% más, por lo tanto ha tenido es una moneda que ha sufrido una devaluación importante, a diferencia de lo que nos ha pasado a nosotros en esta última semana. Ha seguido manteniendo un nivel de depreciación que llegó a un pic sobre los 18.60, o sea, estuvo casi en 18.7, ese ha sido el valor más alto y hoy día está más bien en esos rangos. Para que se hagan una idea, es como si nosotros acá el dólar lo tuviéramos en el rango de los 700 pesos. Esa es un poco la relación que uno podría establecer con el peso mexicano. Y fíjate que dentro de lo que mueve las monedas, lo que mueve los commodities a nivel mundial es China. Y hoy día China, fíjate, entregó... Pero fíjate que las expectativas del sector manufacturero repuntaron en julio y alcanzaron un nivel expansivo por primera vez desde febrero del 2015. El indicador oficial, en tanto, muestra una leve contracción. El que tuvo una variación más bien positiva tiene que ver con este índice manufacturero elaborado por Caixin, que se ubica en 50,6 puntos, superando ampliamente el registrado en junio y lo anticipado durante este mes. Y obviamente que tras el Brexit, las autoridades en China han permitido una importante depreciación del yuan, una situación que se ha revertido en las últimas jornadas en respecto con las mejores, ¿no es cierto?, cifras de PMI. El precio del cobre, hierro y la plata muestran algo repunte ante esta, obviamente, disipación de dudas con respecto a la manufactura o con respecto al desarrollo de China. Bueno, China es materia de preocupación de todo el mundo. Hoy no figura como el top 3 de las preocupaciones. El primero es, la primera nube que apareció fue el Brexit. Ahora una de las que está apareciendo es que Estados Unidos en el fondo entró a propósito del menor crecimiento en China, de las consecuencias que ha tenido esto en los mercados emergentes y de, no sé si mencioné el Brexit, China, sí, Brexit y las consecuencias del menor crecimiento en China en las economías emergentes. Finalmente Estados Unidos no es inmune también del resto del mundo a pesar del peso relativo que tiene. Y en consecuencia Estados Unidos ha ido mostrando un cierto deterioro en su velocidad y ritmo de crecimiento. Y agrégale también el vaivén político que está sufriendo Estados Unidos. Obviamente eso. Que eso también está generando cierta turbulencia en los mercados. Fíjate, hoy día el cuarto hombre más rico del mundo, Warren Buffett, dará hoy su respaldo a Hillary Clinton en un acto de campaña en Nebraska, en una nueva demostración del apoyo que está dando la comunidad de negocios a la candidata demócrata. Así que mira, y eso que Hillary Clinton quiere subir los impuestos, a diferencia de Donald Trump que quiere bajar los impuestos, pero obviamente que el programa, el tono, la forma, lo que significa esta inestabilidad de no saber si un día va a ser una cosa u otra, eso también se despeja, votando por una candidata que a lo mejor no es de la visión de muchas personas, pero obviamente que tiene un programa definido, delineado, estructurado. Sí, no está fácil eso. Yo creo que es una situación que conjuntamente con el alza de tasas en Estados Unidos, entrado el tercer trimestre, o sea, hablemos de octubre para adelante, yo creo que va a tener a los mercados muy volátiles. Hoy día, como te decía, estábamos en relativos máximos anuales. Tenemos un Standard & Poor's que está en 2.170 puntos, casi 2.200 puntos en su máximo histórico, y por lo tanto yo te diría que no es un mercado en el cual uno tenga que estar corto o en el fondo arrancando o saliendo, pero sin duda que es muy probable que hayan movimientos que produzcan ciertos ajustes, porque todavía va a faltar un periodo de 3 meses hasta que venga una nueva temporada de resultados, que en general la expectativa es de mejora ya para los resultados de tercer y cuarto trimestre, para los resultados de empresa, que podría de alguna manera contrapesar este fenómeno o este ambiente externo que está cruzado por
las elecciones y por la llegada de los nuevos plazos que la misma Reserva Federal de alguna manera ha sugerido. Yo creo que lo que la Reserva Federal hace es una especie de intervención verbal buscando precisamente que los precios de las acciones y de otros instrumentos de inversión no se alienten de manera muy importante a propósito de esta mantención de las tasas relativamente bajas. Bueno, tiene que cuidar que no se le vaya a producir Exacto. algún tipo de burbuja. Sabemos que es un fenómeno económico que no ha sido estudiado, esta expansión monetaria. Van a estudiar nuestros hijos o nietos todo lo que significa la expansión monetaria de Estados Unidos cuando ya se escriban los libros a partir de este tema. Para cerrar la mirada internacional, antes de irnos a la pausa, hablábamos de los malos datos que también se dieron a conocer hoy con respecto al Reino Unido. El índice Markit de gerentes de compra de manufactura del Reino Unido, fíjate, cayó a 48,2 en julio, desde 52,4 en junio, su nivel más bajo desde febrero del 2013 y por debajo de la lectura preliminar de 49,1. Ahí ya se comienzan a ver los efectos que está teniendo el Brexit en la zona euro. Esa medición anterior que tú señalabas es de principios de junio. Exacto. Y el Brexit fue el 22 o 28 de junio. 28 de junio. Sí, junio. Por lo tanto, efectivamente es una medición esta con anterioridad a el fenómeno Brexit, y ahí te muestra claramente este deterioro de 4 o 5 puntos en la expectativa de los gerentes de compra. O sea, es muy fuerte el impacto de lo que se... O sea, no me habría sorprendido para nada un número incluso inferior al dato que tú nos das de 48. O sea, uno podría haber esperado una caída más alta. Es solo mirar cuál es el efecto que ha tenido el referéndum en el precio de las acciones de los bancos, de las compañías de seguro, de los fondos de inversión inmobiliario en Inglaterra. O sea, esto ha generado en Inglaterra un impacto a nivel de mercado financiero muy importante. Exactamente, dice que el 43% de los derivados se transan en la bolsa en Londres, entonces obviamente que eso también va a generar hacia dónde se va. La bolsa de metales está en Londres. Está en Londres también. Y fíjate que uno empieza a escuchar como distintas empresas ya están pensando en trasladar sus sedes a Luxemburgo u otras naciones de la zona euro. La renegociación de contratos que tiene que venir y además la negociación que tiene que hacer Inglaterra con la Unión Europea. O sea, se viene además un periodo que va a ser bien complejo. Ya son las 2:18. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, hacemos una pausa, ¿te parece? Vamos. Yo les voy a hablar de liderazgo, porque es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos, incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:19, seguimos haciendo esta mirada primaveral, financiera, en este que se me... Falta un poco para la mirada primaveral, Paulina, estamos exactamente... Es que quiero pasar agosto. Estamos en pleno invierno. Quiero pasar agosto y por eso el 1 de agosto. Por eso estamos como justo que en la mitad del invierno. La mitad del invierno, exactamente. Bueno, estamos en la mitad también de la polémica con respecto al sistema previsional chileno, una polémica que se reactivó, porque no es una polémica que siempre ha estado, pero que se reactivó a raíz de esta marcha de más de 100.000 personas protestando un poco por el sistema, por las bajas pensiones. Eso es en esencia. Y la verdad que hasta el creador del sistema AFP, estamos hablando de José Piñera, llegó a nuestro país. Y dice que va a anunciar mañana martes su primera propuesta para perfeccionar el sistema de las AFP. Un sistema, digámoslo, para empezar a despejar los mitos. También hay una entrevista bien interesante de Sebastián Edwards en el diario Pulso, muy interesante sobre cómo se desmitifica el sistema de las AFP. En este sistema que no es
privado 100%, es un sistema mixto. Pero es un sistema mixto porque tenemos aporte solidario. Es que ahí está el tema conceptual detrás. Pero vamos primero a lo que tú dijiste. Efectivamente, lo que motiva esta discusión, tú dijiste, son las marchas a propósito de las bajas pensiones. Pero yo hago hago una acotación a tu frase, y es que la marcha dice no más AFP. Y por lo tanto, tú tienes toda la razón. La marcha, lo que motiva la marcha es que un grupo importante de la población tiene bajas pensiones en Chile, y eso no es mentira. Pero eso no es consecuencia de las AFP. Y ahí es donde entonces es un error pensar que, y por eso es que buena la entrevista que hace Sebastián Edwards, que eliminando las AFP solucionas el problema de las bajas pensiones. No es así. Muy por el contrario. No es así, hay que perfeccionar el sistema, hay una comisión Bravo que hizo su detalle, hay propuestas, si bien el gobierno ha dicho que no va a ser corazón, ¿no es cierto?, de su reforma, pues ya tiene muchos corazones de reforma, pero sí está dentro de la línea y ha reactivado este proceso o esta ley de la AFP estatal. Pero hay muchas cosas detrás. Se ha hablado de aumentar la cotización, que es un segmento empresarial se haga cargo de este 4% para aumentar de un 10 a un 14%. También se ha hablado de cómo solucionar las lagunas que existen dentro del sistema previsional chileno. Es un tema muy complejo y obviamente que te toca cuando tú más necesitas estar tranquilo. Sí, cuando ya pasaste agosto, cuando ya pasaste agosto y ya en muchos años más quieres vivir tranquilo. Hay mucha gente que no vive tranquila. Aquí hay un problema que tiene un elemento conceptual y otro de fondo. Y es que, como se armó, tú dijiste, no es el sistema previsional chileno no es un sistema 100% privado. Eso es correcto desde el punto de vista teórico. Sin embargo, es de los sistemas previsionales con el menor aporte estatal, si uno lo revisa desde el punto de vista de los promedios. Yo no tengo el porcentaje exacto como para poder señalártelo, porque este tema, la verdad que hoy día en la mañana empezó a agarrar vuelo de nuevo lo de la AFP. El punto es que acá se transfiere al privado casi un porcentaje, en algunos casos el 100%, sobre todo en cierto tramo de renta hacia arriba, la responsabilidad de la pensión que va a tener. Y se culpa al instrumento, que es este administrador del fondo de capitalización individual, que es lo que nosotros tenemos en Chile como sistema previsional. Se le traspasa o se le culpa al instrumento, o en este caso a la AFP, se le ataca la baja pensión con la cual, y no considera los supuestos básicos del mercado laboral chileno, donde tienes por un lado, como dices tú, tienes lagunas importantes, un porcentaje importante de la población que ha cotizado en alguna oportunidad, que finalmente trabaja por cuenta propia, sin cotización alguna, y un porcentaje de esa población además que tiene acceso a pensiones con un pilar solidario, por cierto, que es el que le da esta categoría de mixto, pero que en la práctica es un aporte muy bajo. Entonces, yo te diría que ahí hay que diferenciar muy bien en qué parte tú te encuentras. Esto es lo mismo, mejor ni voy a hacer el paralelo, que en la educación. Hay un subsidio estatal y está muy bien que exista para la porción de que la población que está en peores condiciones y que no va a enfrentar, y hay otras donde el aporte estatal puede existir, y eventualmente donde el aporte del empleador también debiera ser más alto. Lo concreto es pero que para la solución, este sistema... es que me estáis haciendo la pelotita así, déjame agarrar la pelota. ¿Y por dónde pasa entonces? Y lo que pasa es que ahí también, si uno analiza, que si haces el símil entre la educación y el tema sistema previsional, la gratuidad o que el Estado financie todo no es la solución. Porque obviamente que el Estado no es un barril sin fondo. Y no es viable, exactamente. Entonces acá lo que se tiene que buscar es un sistema aún más mixto, por ponerlo así, donde en definitiva se corrijan aquellos supuestos del origen cuando se diseñó el sistema de AFP. Este es un asunto que se viene discutiendo hace rato. Han habido más de una comisión asesora presidencial. Tú decías la de David Bravo, la comisión Bravo es una comisión muy reciente, pero han habido otras, porque hay un mayor envejecimiento de la población y la edad de jubilación se ha mantenido exactamente igual. Por lo tanto, aquí tiene que haber un apoyo y incentivos adicionales al ahorro previsional
de algunos grupos. Y eso, tú me tocaste un tema que fue bien interesante. ¿Qué te pareció interesante? Me pareció súper interesante, un poco una modalidad distinta. Es decir, el empresario no tiene por qué dar su 4% a todos los rangos de la población. Hay algunos en el cual el Estado debiera incentivar un mayor ahorro, un premio al ahorro. El APB, por ejemplo, es un premio al ahorro, porque si tú es un premio tributario. Para quienes tienen rentas más altas, para quienes tienen ahorro renta, exactamente, pero podría haber un premio al ahorro a quienes tienen renta que no son más tan alta. Bueno, el porcentaje de la población en tramos de ingreso más bajos tienen las mayores lagunas y durante esas lagunas tienen el mayor trabajo por cuenta propia, que es precisamente lo que está ocurriendo con quienes hoy día se están quedando desempleados. Bueno, en ellos uno podría incentivar por la vía de un aporte estatal en la medida en que efectivamente realicen ahorro. O sea, por cada peso que usted ahorra en su condición de externo, o sea, perdón, de trabajador independiente, el Estado le va a hacer un aporte a su cuenta de ahorro previsional de manera tal de incentivar eso. Pero en síntesis, para terminar con la discusión de la AFP, lo que es importante es primero que no podemos no matar al mensajero. Las AFP son un instrumento, no son no son la seguridad social. Entonces, la seguridad social de un país tiene que tener un componente estatal y tiene que tener un componente privado. Y lo que tenemos en Chile es que esos números están al revés. Tiene una importancia relativa mucho mayor la parte privada y el sector estatal tiene una presencia baja en relación a lo que es previsión social en una realidad que se está transformando por una realidad demográfica, y es que hoy día se invierte la pirámide y empieza a alargarse en el fondo la expectativa y una tendencia no solo en nuestro país, sino mundial. También es una tendencia a nivel global, y por eso, por ejemplo, Javier, tú ves que... Y vamos a tener mayor población adulta que va a tener necesidades. Sí, y tú ves que el tema de las pensiones no solo se discute en nuestro país, es un tema que se está discutiendo a nivel global. Entonces, obviamente que es una arista, una puerta abierta, y vamos a estar, por supuesto, hablando de este tema, pero antes... Ojalá se resuelva con los temas más bien de corte técnico y no ideológicos que puedan estar. Es que yo creo que eso es fundamental lograr el justo medio, porque obviamente que si no, no es un sistema que puede permanecer en el tiempo. Era imposible hablarlo en 3-4 minutos. No sé, tienes 2 minutos para hablarme de las empresas. Sí, resultado de empresa. Oye, la semana pasada fue una exitosa semana para las firmas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Google y Facebook. Así es, efectivamente la semana pasada reportaron tecnológicas, todas muy bien. Incluso Netflix sorprendió notablemente 5 veces la expectativa que existía en términos de resultados. Obviamente la más mala, Yahoo, que sorprendió 5 veces para abajo. Tal como dices tú, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, todas con rendimientos sobre el 30% de las expectativas que había. En el caso de Facebook prácticamente dobló el resultado del mismo periodo del año anterior. La semana antepasada, aquella semana en que nosotros anunciamos cuáles eran las empresas que reportaron empresas del consumo en Estados Unidos y del retail, más o menos, muy similar a lo que ocurrió con el reporte de Producto Interno Bruto del segundo trimestre en Estados Unidos. Datos positivos, pero por debajo de las expectativas, dando cuenta que el consumo en Estados Unidos también tiene un poco de debilidad. Han reportado 208 de las 500 empresas del Standard & Poor's, o sea, justo hoy estamos al 50% de la capitalización bursátil con entrega de resultados. Los ingresos para este grupo de 208 empresas ha subido un 0,4%, o sea, hay un leve incremento en los ingresos y una caída en las utilidades de 4,7%, ¿ya? Y con esto se espera que al cierre, más o menos la caída en resultados esté del orden del 3,5-4%, que es bastante mejor que la expectativa inicial. ¿Cuánto se cuando esperaba? Se esperaba una caída en resultados del orden del 6,5-7%, dependiendo cuál fuera la mitad. Por lo tanto, estaría siendo bastante menos malo, y eso explica en parte estos buenos resultados que también tienen las acciones y sus máximos históricos en el Standard & Poor's. Sí, lo que se da cuenta es que varias compañías tienen una proyección de crecimientos más débiles de los que venían teniendo, y en algunos casos con un guidance negativo. Por lo tanto, estará por verse qué es lo que pasa con los resultados del tercer y cuarto trimestre. Por ahora, esto va mejor de lo que se esperaba, y eso ha ayudado a los mercados
¿2 semanas bursátil. más tenemos de resultados, Javier, o Nos no? quedan 2-3 semanitas más y que vamos a alcanzar en alguno de los lunes siguientes a poder hacer un reporte. Esta semana hay muchos resultados, empresas no tan conocidas, algunas del consumo, otras que dan cuenta del mercado interno, así que yo diría que el siguiente reporte ya podríamos amasar un poco más estas ideas con lo que va a ser el cierre del segundo trimestre. Lo hicimos en 3 minutos. Muy bien. Me esmeré. Muchas gracias, Javier, por haberme acompañado en el día de hoy. Y gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.